Muy buenos días, queridos estudiantes del quinto grado de primaria. Les da la bienvenida a esta reunión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, maestra del curso de Biología del Colegio Andino. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial por esta bendición que nos da de estar nuevamente con vida, sanos y conectarnos a través de esta plataforma, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. ¿Sí? Ustedes saben que toda sesión tiene un propósito. Cada reunión que tenemos a través de esta plataforma tiene que lograrse algo, principalmente por ustedes, jóvenes. Y el propósito de nuestra sesión del día de hoy es que al término de esta sesión, ustedes van a estar en la capacidad de poder valorar la salud. Estamos en una situación muy delicada. Estamos enfrentando una pandemia donde nuestra salud es la más dañada. Por lo tanto, el día de hoy vamos a volver a tocar, porque ya lo conversamos la semana pasada, sobre la salud. Pero ahora vamos a identificar cuáles serán esos gases tóxicos que encontramos en el ambiente y que van a afectar nuestra salud. ¿Ya? Para poder lograr esta sesión, jóvenes, esperamos de que ustedes tienen que estar atentos, poder estar muy atentos a la sesión del día de hoy. Por lo tanto, vamos a iniciar. Tema 15, la salud. A veces decimos que nos encontramos bien de salud cuando nuestro cuerpo físico está bien, no sentimos algún malestar, nos sentimos que estamos bien. Pero, de acuerdo a la Organización Mundial de la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Podemos decir que estamos bien de salud, sino la salud va a involucrar a la parte física, a la parte mental y a la parte social. ¿Sí? Por lo tanto, estos tres aspectos tenemos que cuidarlas. El aspecto físico, evitar de las enfermedades, hemos hablado que va a depender también de la alimentación. La dieta adecuada que nosotros vamos a tener va a cuidar nuestros órganos, va a cuidar la estabilidad interna de nuestro cuerpo y por lo tanto vamos a mantenernos bien de salud. Pero la parte mental va a tener que también cuidarse. También se va a tener que ver las situaciones, los momentos que uno vive, los problemas que a veces ocurren nos están afectando mentalmente. La violencia que nosotros nos está agradando demasiado en las películas o en los juegos nos está dañando mentalmente. Y eso ya está desequilibrando, por lo tanto nos está enfermando. ¿Ya? Ahora, la parte social también tiene que ver con la salud. Cuando una persona reacciona coherentemente, cuando una persona reacciona adecuadamente con sus compañeros, con la familia, con las personas que le rodean, una persona está bien de salud. Pero aquella persona que reacciona violentamente, agresivamente, ahí estamos viendo que la parte social está actuando mal. Quiere decir que la persona está mal de salud. Por lo tanto, jóvenes, para hablar de una buena salud, la salud involucra, como ya lo mencionamos, la Organización Mundial de la Salud dice que involucra la parte física, la parte mental y la parte social. No solamente la enfermedad me dice que estoy bien de salud o estoy mal de salud, sino esa parte complementaria, física, mental y social. Muy bien.
Ahora vamos a hablar del aire. El aire que contiene el oxígeno, la cual nos va a dar vida. Hablamos de esta época de pandemia, donde justamente este COVID-19 está afectando a muchas personas y está atacando a los pulmones, el cual ya no puede absorber el oxígeno, no puede tomar esta sustancia importantísima para la vida que es el oxígeno. ¿El oxígeno dónde lo encontramos? En el aire. ¿Ya? El aire es uno de los factores determinantes de la vida en la Tierra. Diariamente, todos los organismos dependemos de este cóctel de gases, o sea, es la combinación de gases. El aire no es totalmente oxígeno. El aire es una combinación de gases y dentro de esos gases encontramos al oxígeno. Nuestros pulmones filtran alrededor de 15 kilogramos de aire atmosférico al día. Imagínate, 15 kilos de oxígeno para que podamos estar vivos. Nuestros pulmones va a filtrar, como dice, va a sacar el oxígeno de todo ese cóctel de gases que hay en el aire. Nuestros pulmones seleccionan solamente el oxígeno. ¿Y qué cantidad de oxígeno necesitamos para vivir? 15 kilos al día. Por lo tanto, nosotros necesitamos del aire porque contiene oxígeno y el órgano principal que va a filtrar el oxígeno es los pulmones. Y justamente en esta pandemia, ¿quién está atacando a los pulmones? El COVID-19. Y está evitando que nuestros pulmones puedan filtrar oxígeno. Por eso hay muchas personas que están falleciendo, porque el oxígeno es la sustancia primordial para vivir. Y nuestro cuerpo necesita diariamente 15 kilogramos de oxígeno. Eso hay que tenerlo presente. Efectos de elementos tóxicos en la salud del hombre. Hay veces nosotros nos estamos exponiendo a muchas sustancias tóxicas. El aire hemos dicho que es un cóctel de muchos gases, pero ese cóctel de gases a veces se incrementa con gases tóxicos, con sustancias y elementos tóxicos que van a dañar la salud del hombre. Por ejemplo, una persona que ingresa a la mina, dentro de la mina va a encontrar otros gases y gases tóxicos. Hay muchas personas que han fallecido al momento de ingresar nada más, porque han inhalado esos gases tóxicos y han muerto. Entonces, uno tiene que tener cuidado. ¿Qué sustancias voy a inhalar? ¿En qué lugares puedo ingresar? Porque vamos a encontrar mezclado con el aire gases que van a ser tóxicos para la salud. Dentro de estos gases tóxicos de la salud, vamos a hablar el día de hoy del monóxido de carbono. En química ya hemos estado hablando de los monóxidos. Monóxido de carbono. El monóxido de carbono, su símbolo es CO, carbono, oxígeno, es un gas no irritante. O sea, ¿qué quiere decir irritante? No te va a arder. Cuando llega a tu piel, a tus ojos, no te arde. No es irritante. Incoloro, ¿qué quiere decir? Que no se puede identificar, es incoloro, es transparente. Inodoro, que no le puedes sentir el olor, está presente, pero tú no le sientes el olor. Insípido, no tiene sabor. Quiere decir que es un gas que tú no lo vas a poder identificar. Porque a los gases lo podemos identificar. Por ejemplo, el perfume. Yo me doy cuenta que una persona se ha puesto perfume porque tiene el olor. Entonces me da puedo identificar que está usando un perfume. ¿Mm? Pero este monóxido de carbono es un gas no irritante, no te va a arder, no te va a picar. Es incoloro, no tiene color, no lo vamos a poder identificar. Es inodoro, no tiene olor. Es insípido, no tiene sabor. Pero es tóxico.
pero es tóxico. Que se produce por la combustión de materia orgánica como la madera, el carbón o el petróleo en una atmósfera con insuficiente oxígeno. Por eso las personas, si tenemos nuestra cocinita a leña, eso tiene que estar ventilado. Tenemos que permitir que este monóxido de carbono pueda salir, porque lo contrario está contaminando a las personas. Es tóxico. Si yo voy a quemar algo, tiene que ser en un lugar abierto, porque estamos diciendo que la combustión de la materia orgánica, la madera, los cartones, etcétera, van a producir al momento de quemarlas el monóxido de carbono. Y no lo vas a poder identificar porque no es irritante, no es incoloro, es insípido, es inodoro, no lo vas a poder identificar. Pero de repente estoy sentado al lado de mi fogata y estoy inhalando monóxido de carbono. Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? El monóxido de carbono tiene como fuente natural los gases volcánicos, gases emanados por los pantanos y de las minas de carbón, así como de las tormentas eléctricas. Cuando hay la erupción de un volcán, ahí va a emanarse cantidad de monóxido de carbono. ¿Ya? Cuando vamos a estar al lado de un pantano, ahí vamos a encontrar monóxido de carbono. Cuando va a haber minas de carbón y las tormentas eléctricas, son las fuentes donde se va a producir, donde se va a encontrar una gran cantidad de monóxido de carbono. El monóxido de carbono debe su toxicidad en los seres humanos a su capacidad para combinarse con la hemoglobina durante la respiración. La hemoglobina, hemos dicho que es un componente de la sangre. Es una proteína que va a permitir que nuestros glóbulos rojos puedan transportar el oxígeno dentro de la sangre. ¿Ya? Ahora, dice que la toxicidad de este monóxido de carbono es cuando al momento de respirar ingresa a nuestro cuerpo y se va a combinar con la hemoglobina, la cual no puede transportar ya el oxígeno. ¿Ves? Entonces nuestro cuerpo se va ahogando, se va muriendo poco a poco porque nuestras células necesitan oxígeno. Y el oxígeno da vida. Entonces, si el monóxido de carbono ingresa a nuestro cuerpo, se mezcla con la hemoglobina, entonces la hemoglobina ya no va a poder llevar oxígeno. ¿Mm? El contenido de monóxido de carbono en la sangre tiene un tiempo de vida mediana de 320 minutos. Si se aplica oxígeno puro, el tiempo de vida media se reduce a 80 minutos. El grado de toxicidad del monóxido de carbono depende de la concentración y del tiempo de exposición del individuo, y los daños pueden ser desde ligeros malestares hasta la muerte. ¿Ya ven, jóvenes? Es un gas que se produce de repente en cualquier momento. En un incendio. Se está quemando un incendio en el primer piso, pero hay un grupo de familias que están en el segundo piso, pero ese segundo piso se ha llenado de humo. Antes que llegue el fuego, las personas ya están muertas, porque han estado respirando el monóxido de carbono. Y este monóxido de carbono se ha mezclado con la hemoglobina y ya su cuerpo no ha permitido oxígeno, o sea, esa persona se ahogó. Ya no llegó oxígeno a su cuerpo. Murió. Ustedes habrán escuchado hace unos meses atrás, o semanas tal vez atrás, hubo una noticia donde en un pueblo
con esta situación del COVID-19, una mamá y su hija habían puesto en su cocinita de leña una olla y estaban haciendo hervir eucalipto para hacer inhalaciones de eucalipto, porque le habían dicho que el eucalipto era bueno para poder combatir el COVID-19. Entonces, estas dos personas habían puesto su leñita, habían prendido su cocina de leña y encima habían puesto su recipiente con el eucalipto. Y se estaban acercando y ellos estaban inhalando los vapores del eucalipto. Pero, juntamente con los vapores del eucalipto, como estaba ardiendo la cocina y había combustión, se estaba quemando la madera, se estaba produciendo también el monóxido de carbono. Estas personas han inhalado han inhalado los vapores del eucalipto, pero juntamente han inhalado los monóxidos de carbono. ¿Y qué pasó? Los encontraron muertos, a los dos, al pie de su cocina, porque han inhalado monóxido de carbono. Y así que hay que tener bastante cuidado, jóvenes, bastante cuidado, ¿ya? Porque el monóxido de carbono se presenta cuando se quema productos orgánicos. Y es un gas no irritante, incoloro, inodoro, insípido, pero es tóxico. ¿Ya? Y eso lo podemos encontrar. Y es un monóxido, es un gas que daña nuestra salud. El día de hoy estamos conociendo los gases tóxicos que podemos encontrar en el ambiente y que va a dañar nuestra salud. Ya en las clases anteriores hemos hablado de los alimentos, hemos hablado de las vitaminas, hemos hablado de la dieta para mantenernos bien de salud. Ahora vamos a hablar de estos gases tóxicos que ustedes también deben conocer, porque no debemos exponernos, pero también debemos tener cuidado al momento de producirlos. En mi casa yo voy a quemar la basura, estoy produciendo monóxido de carbono y de repente estoy contaminando, porque el humo se expande y quién sabe que ese humo se está metiendo en mi casa y está llevando el monóxido de carbono. Hay que tener bastante cuidado. Al momento de reventar las bombardas, al momento de reventar los cohetes, al momento de celebrar Navidad, con tanta quemadera de fuegos artificiales, estamos produciendo de repente un monóxido de carbono y nos estamos intoxicando sin darnos cuenta. Otro de los gases que también encontramos en el medio ambiente es el dióxido de carbono. Dióxido, el de acá era el monóxido, acá tiene solamente un oxígeno, un carbono, por eso es monóxido de carbono. Acá es el dióxido de carbono. Acá va a componer por 2 oxígenos y un carbono. ¿Ya? ¿Cómo se ve? Como se ve la emisión del dióxido de carbono, se ha incrementado sensiblemente en todo el mundo y sus efectos probablemente tienen que ver con el aumento global de la temperatura, o sea, el calentamiento global, que muchos investigadores confirman que está ocurriendo. Claro que sí. Nuestro planeta ya está calentándose bastante. Es por eso que nuestros glaciales, nuestros nevados, nuestras cordilleras se están deshielando. Ellos son los que están amortiguando este calentamiento, porque lo contrario nosotros estaríamos ya quemándonos de repente. Porque nuestro planeta se está calentando. ¿Y todo gracias a qué? A que está incrementando el dióxido de carbono. ¿Ya? Los efectos de concentración del dióxido de carbono en la atmósfera tienen, además, un ritmo estacional. En altas altitudes al norte, se incrementa significativamente en el invierno, cuando baja la cantidad fotosintética en los bosques de hoja caduca. Este efecto se acentúa por el incremento del uso de combustibles como combustible para mantener los sistemas de aire acondicionado en países de estas latitudes. El dióxido de carbono se va a producir
por el uso de los aires acondicionados. Todas aquellas casas, todas aquellas empresas, todos aquellos países que aparentemente están modernizándose, están buscando una satisfacción aparente, una buena calidad de vida utilizando estos aparatos, están contribuyendo al aumento de la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera. Este aumento está provocando que nuestro planeta se caliente cada vez más y más y más. Nuestros polos están derritiendo, nuestros osos polares están en peligro de extinción porque están caminando y se hunden y ya no tienen dónde tener un soporte para vivir. ¿Y quiénes son los que están produciendo? Generalmente los países más desarrollados, donde se presenta muchas bajas temperaturas en invierno. Entonces ellos ponen sus calefacción. En verano hay muchas empresas que utilizan sus aires acondicionados y el aire frío. Todos estos aparatos son los que van a producir el dióxido de carbono, que van a incrementar esa capa alrededor de nuestro planeta, el cual no deja que salga el calor y el calor se está quedando y está provocando el calentamiento global. El efecto invernadero está asociado directamente a la acumulación del dióxido de carbono en la atmósfera, alrededor del 50%, y su impacto aumenta en la medida que consumimos combustibles fósiles. Permitimos la tala de los bosques en toda la superficie terrestre. Continuamos contaminando el mar, los desechos y derrames de productos químicos. Otros contaminantes que contribuyen al efecto invernadero son el metano y los clorofluorocarbonos, que son el CFC, utilizados como aerosoles, y el sistema de refrigeración. Miren, jóvenes, cómo nosotros mismos estamos produciendo este dióxido de carbono, utilizando nuestras calefacción, utilizando los aires acondicionados, utilizando los aerosoles, todo lo que es spray, las pinturas en spray, los desodorantes en spray, los perfumes en spray. Ahí se está produciendo el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se produce cuando es el monóxido en unión, se une al oxígeno, porque ya tiene dos moléculas más, tiene dos oxígenos. Y todo ello está provocando que se forme esa capa alrededor de nuestro planeta que se conoce como el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es la acumulación del dióxido de carbono alrededor de nuestro planeta. Y eso está provocando que nuestro planeta se caliente. Y cada vez está aumentando. Para poder evitar entonces, no debemos quemar productos fósiles. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy quemando las llantas de carro, etcétera, estoy produciendo dióxido de carbono. Si yo voy a quemar la basura, ese monóxido, al ponerse en contacto con el oxígeno que hay en el aire, se convierte en dióxido y estoy incrementando esa capa de alrededor de nuestro planeta que va a provocar el efecto invernadero. Estoy usando mis sprays. Muchos jóvenes, a veces para hacer sus figuras en las paredes, utilizan pintura en spray. Mire cuánto daño estamos haciendo. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado. Hasta las mismas refrigeradoras. Las refrigeradoras también producen este tipo de gas, porque ellos están enfriando
los alimentos. Por lo tanto, ellos también están produciendo este sistema, este dióxido de carbono. Entonces, miren cómo estamos incrementando cada vez más y más y más estos gases tóxicos que en el fondo nos está destruyendo a nosotros mismos. Efectos del dióxido de carbono. El dióxido de carbono constituye el enlace indispensable que une el Sol con la Tierra por el intercambio bioquímico que permite que la energía luminosa se incorpore a los sistemas vivientes. El ciclo natural del carbono, como sabemos, se ha alterado considerablemente como producto de la contaminación ambiental y la velocidad e intensidad con la que las plantas pueden utilizarlo en la fotosíntesis no es suficiente como para evitar que este gas se acumule en la atmósfera. La quema de combustibles fósiles que mantuvieron por miles de años al carbono sedimentado en las profundidades y que ahora son utilizados como gas, petróleo y gasolina, ha puesto en circulación en la atmósfera enormes cantidades de carbono. Miren, los únicos que nos pueden consumir, pueden aprovechar, absorben el dióxido de carbono, ¿quiénes son? Las plantas. En el proceso de fotosíntesis. Las plantas son maravillosas. Las plantas son esos laboratorios que este gas que nos contamina, que nos hace daño, ellos lo van a utilizar para producir los alimentos, para producir las frutas, para producir los granos que nosotros comemos. Y las plantas absorben de la naturaleza y van limpiando de dióxido de carbono. Y ellos van a producir el oxígeno, lo cual nosotros necesitamos para vivir. Pero lamentablemente, con el incremento de fábricas, con el incremento de utilización de estos combustibles fósiles, la concentración de dióxido de carbono está aumentando muy grandemente en nuestra naturaleza y la cantidad de plantas que tenemos ya no se abastece. Ya no pueden las pobres plantas con tanto dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque nosotros estamos contribuyendo a que las plantas se destruyan. No estamos manteniendo plantas. Si queremos que nuestra casa esté limpia de dióxido, cultiven plantas. Tengan su jardín, tengan sus macetas, rieguen a sus plantas. Esas plantitas van a ayudar a que tu casa se pueda estar limpiando de este dióxido de carbono. Lamentablemente, las personas inescrupulosas son las que están talando nuestros árboles, están matando nuestros pulmones y por lo tanto el dióxido de carbono está incrementándose en nuestra atmósfera. Ahora, con lo que han conectado el gas natural en las casas, también se está produciendo dióxido de carbono. Con la manera de utilizar los carros que no tienen un buen control, un buen motor, que están eliminando humo, contaminando, están produciendo dióxido de carbono. Entonces, todo ello está incrementando, ¿ya? Está incrementando. Entonces, hay que cultivar plantas. Hay que comunicar que no se debe cortar plantas, no se debe cortar árboles. ¿Qué te hace una plantita en un jardín? ¿Mm? ¿Qué hace? Miren, nosotros tenemos en el colegio, hemos hecho 2 jardines ahí. Ahora que estamos en pandemia, se ha sembrado rosas, se ha sembrado plantitas, se ha sembrado bonitas flores para que cuando ustedes lleguen puedan tener el frontis de su colegio muy bonito. Pero yo no sé qué tienen las personas que los arrancan, que los rompen, que las rosas cuando ya estaban floreciendo arrancaron, lo rompieron y se lo llevaron. ¿Por qué tenemos ese daño contra las plantas? Si sabemos que las plantas son los que van a purificar nuestro ambiente.
son los que van a limpiar y nos van a dar un ambiente sano. Por lo tanto, hay que cuidar. En tu casa, empezamos a querer a nuestras plantas, empezamos a sembrar más plantas. Si no tengo jardín, en macetas, macetitas. Las plantas son hermosas, van a adornar tu casa y va a purificar, que es lo más importante. Muy bien, continuamos. Otro gas que hace daño, el plomo. El plomo es un metal pesado en forma de partículas de polvo. No se degrada y al ser emitido al aire puede permanecer 10 días en el medio ambiente. Ingresa al organismo por vía respiratoria, por ingestión, por la piel, provocando la enfermedad conocida como saturnismo, la cual tiene un desarrollo lento y tarda más de 10 años en declararse abierta. Este metal produce el anormal intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono pasa a la sangre provocando anemia y afecta los diferentes órganos del cuerpo humano. En las familias mineras, los niños son principalmente afectados, ocasionándoles pérdida de la capacidad de aprendizaje, retraso en el crecimiento, etc. El polvo de plomo provoca alteraciones del sistema nervioso, produciendo alteraciones de carácter, irritabilidad, insomnio, dificultad de concentración. En los nervios ocasiona dificultad en el movimiento de los miembros. Asimismo, a las células, derivándose de esto malformaciones congénitas, abortos, partos prematuros y otras alteraciones en el embarazo y el parto. Cuando el metal se acumula en los huesos, impide la producción de sangre. Cuando la intoxicación es avanzada, provoca dolores estomacales agudos, línea azul en las encías, caída de la muñeca, temblores, convulsiones, problemas renales, terminando así con la vida por insuficiencia renal. ¿Qué es la insuficiencia renal? Cuando tus riñones ya no funcionan, cuando tus riñones ya no forman orina, cuando tus riñones ya no purifican tu sangre. Esa es la insuficiencia renal. Entonces, el plomo es un metal pesado que se va a formar y eliminar al ambiente en las ciudades mineras. ¿Ustedes conocen este lugar? ¿Han visto alguna vez esta chimenea tan inmensa que está cuando viajamos de repente a la sierra? Pasamos por esta ciudad llamada La Oroya. Esa es una ciudad minera. Ahí se produce una gran cantidad de plomo que se está liberando al ambiente. Y este plomo no es que se va rapidísimo, sino que se queda 10 días en el ambiente. Y en esos 10 días, las personas que viven ahí no respirarán. Claro que están respirando. Y en cada vez que respiran, están ingiriendo el plomo a su organismo. Este plomo va a producir en los niños anemia, porque no va a permitir que se libere dióxido de carbono, va a dañar también a la hemoglobina. Entonces la hemoglobina no va a poder llevar los nutrientes a todas las células. Va a producir retardos, problemas de aprendizaje, retrasos, van a quedarse los niños chiquitos, no van a crecer, retraso en el crecimiento. Va a afectar el sistema nervioso. De repente, más adelante vamos a estar temblando por gusto porque nuestros nervios se están dañando. Vamos a estar con un carácter irritable. Las personas que son muy renegonas, las personas que son muy agresivas, las personas que están atacando constantemente, puede ser que en su sangre ya esté el plomo, porque daña el carácter.
no pueden dormir, etc. Cuando una persona está embarazada, el plomo puede provocar el aborto, embarazos y parto prematuros. Puede producir malformaciones, porque hay muchos niños que nacen sin un bracito, sin una pierna, problemas de repente en sus organismos, porque la mamá ha vivido en un lugar donde hay mucho plomo. Pero ahora no solamente en los lugares donde hay minas, ¿ah? También donde hay una gran congestión de vehículos, carros, por ejemplo en Abancay, donde pasa una gran cantidad, en la avenida Abancay, claro, donde pasa una gran cantidad de carros. Esos carros están emanando al ambiente esos gases que son del petróleo, donde vamos a encontrar cantidad de plomo. ¿Ya? Entonces, por favor, tener bastante cuidado. Cuando estamos en un lugar donde hay muchos carros, tratar de no respirar pues ese humo que está emanando de los carros. Cerrar tus ventanas del carro, que no ingrese. Tener cuidado. Otro de los gases, otro de los metales tóxicos al cuerpo es el mercurio. El mercurio es un metal muy tóxico. El mercurio ingresa al cuerpo por inhalación de vapores de mercurio, por ingestión, el consumo de agua, que está contaminada, claro, por ingestión de alimentos contaminados y por penetración en la piel. Los órganos más afectados son los pulmones, el riñón, el cerebro, el hígado, los glóbulos rojos de la sangre. Es eliminado fundamentalmente por la orina, por las heces, por el sudor, por la saliva, encontrándose también en la leche materna. Qué pena, ¿no? Su exposición masiva provoca irritaciones cutáneas, dolor en el pecho, dificultad para respirar, sabor metálico en la boca, parece que estuviéramos masticando algún metal, náuseas, diarrea, dolores de cabeza, dolores musculares, alteraciones visuales y auditivas, alteraciones mentales, inflamación de encías, inflamación de los riñones, temblor de los músculos. La muerte sobreviene por edema, que es la destrucción del tejido pulmonar, y por la insuficiencia renal. Miren cuán tóxico es el mercurio. Hemos dicho que el mercurio es un metal que está en estado líquido en la naturaleza. ¿Dónde lo usamos? En los termómetros. Es por eso que si se rompe un termómetro en nuestra casa, no debemos ni tocar al mercurio. No vayan a querer cogerlo porque se parece bolitas y muy bonitas, medias brillosas que van a estar en el piso. Tu mamá o tu papá con mucho cuidado que los recoja y que los ponga en un recipiente y que pueda desecharlos. Porque esto es tóxico, muy tóxico, que va a ingresar por vapores, que va a ingresar cuando tú quieras tocar. Este mercurio va a ingresar a través de los poros de tu piel. Y mira todo lo que puede provocar. Te va a dañar los riñones, los pulmones, el cerebro, el hígado, glóbulos rojos. Te va a provocar dolores de pecho, dificultades para respirar, náuseas, diarrea, dolor de cabeza, dolores musculares, hasta llegar a destruir tus pulmones y tus riñones, y con eso puedes morir. Hay que tener bastante cuidado. El mercurio es otro de los metales tóxicos. Cuando la intoxicación está avanzada, se producen los siguientes síntomas: temblores con movimientos toscos y sacudidas que comienzan en los dedos de las manos, párpados,
labios, la lengua, luego brazos, piernas y cabeza. Este temblor provoca falta de coordinación de los movimientos, imposibilitando la escritura y llevar alimentos a la boca, disminución de la visión, inflamación de las conjuntivas, insuficiencia renal, además, alteraciones genéticas en las células germinativas. Acá está, ¿ve? Este es el mercurio. Como hemos dicho, es líquido. No hay que tocarlo. Es un metal plomo, brilloso, se va a ver bonito, llamativo, pero no hay que tocarlo. Mira todo lo que te puede producir. ¿Mm? Y hay ciudades, personas inescrupulosas, aprovechan de la pobreza de muchos campesinos. En una oportunidad se derramó un contenedor o un tanque que estaba llevando mercurio a una mina. Y el mercurio es un metal también que es costoso. ¿Qué han hecho estos dueños de esa mina? Empezaron a contratar a la gente del pueblo y le empezó a decir, te voy a pagar tanto por la cantidad de, por decir, 1 litro de mercurio que está botado ahí en el suelo, recógelo. Tú lo recoges y por 1 litro o por 1 galón te pago tanto. Como la gente necesitaba, han ido y han recogido ese mercurio. Imagínate, qué daño se han hecho. ¿Mm? En ese momento han recibido de repente, digamos, $1000. Pero ese $1000 le alcanzará para poder curarse todos los daños que le ha provocado a su cuerpo. No le va a alcanzar para nada. Y así es que hay que tener bastante cuidado. El mercurio es un metal muy tóxico. Si se rompe un termómetro en tu casa y se libera el mercurio, no lo toques. Tu papá, con bastante cuidado, utilizando una hoja de papel, que lo recoja y lo llena en un recipiente de vidrio. Y luego hay que desecharlo. No botarlo al agua. Cerrar bien esa botella y de repente llevarlo a algún lugar. Hay lugares donde reciben lugares tóxicos, sustancias tóxicas, ahí hay que llevarlo. Muy bien, el cianuro. El cianuro está asociada a los procesos de extracción del oro a gran escala. El cianuro se dispersa en el ambiente y se transporta a grandes distancias del sitio de origen. Penetra en el agua y regresa al aire, transformando en ácido anhídrico. El cianuro, al ingresar al organismo, se convierte en un tóxico celular. Impide que las células del organismo capten el oxígeno que es transportado por la hemoglobina de la sangre, alterando la estructura normal de la misma. Esta sustancia altamente tóxica es utilizada en la fabricación de armas químicas. El cianuro ingresa al organismo por inhalación, por vía digestiva y la piel. Se manifiesta con problemas respiratorios y del sistema nervioso, baja de presión arterial, pérdida de conciencia y muerte. El cianuro, entonces, va a ser utilizada para poder extraer el oro. Ustedes saben que el oro está en las minas y generalmente está mezclada con ciertos otros metales o otros componentes. Entonces, para poder separar el oro de esos otros metales o de esos otros componentes que está mezclado, van a utilizar este componente que es el cianuro. Pero al utilizarlo, este cianuro se va a dispersar en el ambiente. Y a grandes lugares, ¿ah? Si la mina está a unos 5 o 6 kilómetros, el cianuro va a llegar al centro poblado.
porque va a viajar con el aire, va a contaminar el agua, va a contaminar el aire. Es por eso que muchas personas de provincia ahora se están levantando contra las minas. Ya no están permitiendo que las minas puedan explotar sus riquezas. Porque la mina le puede construir sus bonitos parques, le puede construir sus bonitos colegios, etcétera. Les puede dar trabajo a ellos. Pero eso va a ser mientras exista la mina. Cuando la mina ya no explote, ¿cómo va a quedar ese lugar? Con plomo en el ambiente, su tierra contaminada, sus ríos contaminados, no va a crecer ni solamente va a crecer el lichu, como la Oroya. La Oroya es un pueblo desértico. ¿Cómo está su río? Ese río Mantaro, amarillo, contaminado, que ni siquiera los microbios están ahí. ¿Mm? ¿Cómo están sus suelos? ¿Hay plantas? Ya no hay nada. Ichu. ¿Cómo está su aire? Contaminado. Entonces, por eso los pueblos ya no permiten, porque las minas van a contaminar y el cianuro es uno de estos componentes que va a contaminar el ambiente, va a dañar a las personas y no solamente del lugar que donde están trabajando, sino va a expandirse a todos los lugares cercanos, porque van a viajar a través del aire. ¿Ya? Intoxicación crónica. Se manifiesta con anemia, irritaciones de las mucosas, reacciones alérgicas, toxicidad del sistema nervioso, dificultad de visión, etc. La glándula tiroides es afectada, causando el cretinismo, crecimiento infantil psicológico y retardo mental. Miren lo que puede causar este cianuro. ¿Cómo están nuestros niños que han vivido en esos lugares mineros? De hecho, que ahora que son adultos, ya van a padecer muchas enfermedades. De hecho, que esos niños no han podido tener un buen aprendizaje escolar. Han tenido deficiencias. ¿Ya? Todo debido a estos gases tóxicos. Primeros auxilios. ¿Qué se debe hacer si nos sentimos, en este caso, afectados por uno de estos gases contaminantes? Primeros auxilios es el nombre que en general se reciben a las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, limitado temporalmente, profesional o de personas capacitadas o con conocimiento técnico que es brindado a quienes lo necesitan, víctima de un accidente o una enfermedad repentina. Entonces, los primeros auxilios, dice, son el ayuda, el apoyo, el auxilio que vas a dar a una persona que está delicada o que ha sufrido un accidente o que necesita del ayuda urgente. ¿Sí? ¿Y quién lo debe dar? Generalmente las personas preparadas, ¿no? Las personas capacitadas. Por eso cuando una persona se cae, a veces decimos, no lo toques, déjalo ahí, porque puede ser que se haya fracturado un hueso, se haya fracturado o se haya dañado la columna vertebral. Y si lo movemos bruscamente, puede ser que lo dañemos más. Hay que tratar de dejarlo todavía. Y cuando con cuidado van a venir ellos y los van a recoger. Por eso, mira, en este caso, hasta utilizan camillas, utilizan instrumentos para inmovilizar a la persona hasta que llegue al hospital. Estos primeros auxilios se dan en el momento, pero solamente es para ayudarlo a trasladarlo al hospital. ¿Qué son los signos vitales? Los signos vitales son señales que indican que una persona continúa viva o, por el contrario, ha fallecido. ¿Cómo yo puedo identificarlo? Entre ellos tenemos la temperatura corporal. Si la persona todavía tiene el calorcito normal del cuerpo, podemos decir que está viva. El pulso, ¿no? Van a sentir si las pulsaciones están funcionando o no, también. La respiración, está respirando. La presión arterial, ¿no? Y esto lo van a tomar las personas especializadas.
Entonces, niños, hay que tener bastante cuidado con esta situación. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a pasar a trabajar nuestros libros. ¿Ya? Vamos a la parte donde vamos a trabajar la retroalimentación. Vamos. Retroalimentación. La salud involucra 3 términos. ¿Cuáles eran? Para poder decir que estamos bien de salud, ¿cuáles eran los aspectos que deben estar bien de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Muy bien, el aspecto físico, el aspecto mental y el aspecto social. ¿Ya? Estos 3 aspectos tienen que estar bien para estar bien de salud. 2. Son metales pesados. ¿Cuáles son estos metales pesados? El plomo, el mercurio y el cianuro. ¿Ya? Son metales pesados, sustancias pesadas. 3. El plomo, ya está, provoca la enfermedad del saturnismo. Saturnismo. 4. El ingreso de, ¿qué sustancia? Al cuerpo provoca temblores con movimientos toscos, sacudidas y falta de coordinación del cuerpo. ¿Qué metal? ¿El ingreso de qué a nuestro cuerpo produce estos daños? A ver, del mercurio. Hemos dicho que el mercurio es muy tóxico. Al ingresar a nuestro cuerpo va a provocar movimientos toscos, sacudidas y falta de coordinación del cuerpo. Vamos a leer para poder incrementar un poquito más nuestros conocimientos. ¿Ya? ¿Qué dice? Se denomina saturnismo, plumbosis o plombemia al envejecimiento que produce el plomo cuando entra al cuerpo humano. Es llamado así debido a que en la antigüedad los alquimistas llamaban Saturno al plomo. El plomo es un metal pesado, neurotóxico, que cuando está presente en la sangre circula por todo el organismo ocasionando daños neurológicos irreversibles al llegar al cerebro. Cuando el plomo entra en el organismo, las enzimas se metabolizan en aminoácidos azufrados. Lo transforman en sulfuro de plomo. Para detectar la presencia de plomo en la sangre, el análisis más utilizado es el llamado espectrofotometría. El saturnismo genera anemia debido a que el plomo en la sangre bloquea la síntesis de hemoglobina y altera el transporte de oxígeno a la sangre y hacia los demás órganos del cuerpo. Se cree que estas reacciones son provocadas tras la sustitución de los metales como el calcio, el hierro y el zinc por el plomo dentro de las enzimas. Al no ser de la misma química natural, provoca que no cumplan debidamente las funciones enzimáticas. Es también una causa menos frecuente de hipertensión arterial secundaria. Miren cómo el plomo al ingresar a nuestro cuerpo causa muchos daños, ¿no? Va a provocar que la hemoglobina no lleve bien la sangre o el oxígeno a nuestras células. Va a provocar que los metales calcio, que es importante en nuestros huesos, el hierro, que es importantísimo para la hemoglobina, el zinc, que incrementa el crecimiento de los niños, va a desacar esos metales y va a ser cubierto por el plomo. Y es por eso que causa las enfermedades, ¿no? Las enzimas que utilizan estos gases ya no lo pueden, estos metales ya no los utilizan. Ya no hace la función de la enzima porque el plomo no cumple la función de estos metales. Y ahí produce las enfermedades. Muy bien, vamos ahora a contestar. 1. ¿Qué es el saturnismo? Es el envejecimiento que produce el plomo cuando ingresa al cuerpo humano. ¿Sí?
va a envejecer nuestras células, va a envejecer nuestros tejidos cuando ingresa al cuerpo. ¿Qué genera en el organismo este saturnismo? ¿Qué produce? Daños neurológicos irreversibles al llegar al cerebro, ¿no? Daña nuestro sistema nervioso, daña nuestros riñones, daña nuestra sangre, ¿no? A ver, es un metal neurotóxico, el plomo. Neurotóxico porque va a dañar más que todo nuestras neuronas, todo lo que es el sistema nervioso, lo que es el cerebro. El cerebro está formado por una gran cantidad de neuronas. 4. El saturnismo es llamado también, ¿cómo le llamaban? Plumbosis o plombemia. Plumbosis o plombemia. Así que hay que tener bastante cuidado de exponernos en lugares donde hay plomo. Y estamos diciendo que en Lima sí lo hay. En los lugares donde está la cantidad de carros. Ahí, en el ambiente, se encuentra plomo. Hay que tener bastante cuidado. Pasamos. Verificando el aprendizaje. Es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Cómo se llamaba esto? Que debemos estar bien físicamente, mentalmente y socialmente, ¿qué es? Correcto. Hablamos de la salud. La salud no solamente la parte física, sino la parte mental y la parte social. Muy bien. 2. ¿Cuántos kilos de aire atmosférico filtran nuestros pulmones al día? ¿Cuántos kilos ingresa a nuestro cuerpo para poder obtener? Correcto, alrededor de 15 kilogramos. De ahí tómalos el oxígeno. 3. Es un gas no irritante, inodoro, incoloro, insípido y tóxico que se produce por la combustión de la madera orgánica en la atmósfera con insuficiencia de oxígeno. ¿Cómo es? El monóxido de carbono. No, es el monóxido de carbono. 4. Constituye el enlace indispensable entre el Sol con la Tierra por el intercambio bioquímico que permite que la energía luminosa se incorpore a los sistemas vivientes. ¿Cómo se llamaba este componente que servía de intercambio? El dióxido de carbono, ¿no? Es el que va a formar la capa del efecto invernadero y que va a permitir que el calor ingrese. Gracias a esta capa mantenemos el calor en la tarde, en la noche, pero cuando esa capa se ha engrosado más, ahora ya no está permitiendo que salga mucho calor y está provocando el calentamiento global. 5. ¿Qué gas es absorbido del medio ambiente por las plantas en la fotosíntesis? Nuestras plantitas son hermosas, son importantísimas, porque ellas nos van a librar del dióxido de carbono. Ellos van a consumir el dióxido de carbono en la fotosíntesis. 6. La acumulación del dióxido de carbono en la atmósfera, alrededor del 50%. ¿Qué está ocasionando? ¿Qué está ocasionando? El efecto invernadero. Cuando se está acumulando mayor cantidad de dióxido de carbono, está provocando el efecto invernadero. 7. Es un metal pesado que en forma de partículas de polvo no se degradan y al ser emitidos al aire puede permanecer 10 días en el medio ambiente. ¿De qué metal nos estamos refiriendo? Al plomo, ¿no? El plomo. 8. Es un metal que ingresa al organismo por vías respiratorias, por ingestión, por la piel, provocando las enfermedades conocidas como saturnismo. ¿Cuál es? El plomo. 9. Es un metal que ingresa al cuerpo por inhalación de vapores, por consumo de agua, alimentos contaminados y por penetración en la piel
¿De qué metal nos estamos refiriendo? Al mercurio. ¿Ya? El mercurio es tóxico, muy tóxico. 10. Este elemento tóxico está asociado a los procesos de extracción del oro a grandes escalas. ¿Qué era lo que usaban los mineros que contaminan el ambiente y que puede dirigirse a muchísimas distancias y contaminar muchos lugares? Estamos hablando del cianuro. ¿Ya? El cianuro. Muy bien, niños, hemos trabajado una parte muy importante que ustedes tienen que conocerlo. Ustedes tienen que ahora identificar en el lugar donde están para cuidar nuestra salud. La tarea. Van a realizar un resumen del tema en su cuaderno. Me van a hablar de qué es la salud y cuáles son las sustancias tóxicas. Del dióxido de carbono, del monóxido de carbono, del plomo, del mercurio, del cianuro. Me hacen sus dibujitos para que no se olviden, para que ustedes lo puedan recordar. Ya saben que todos los trabajos lo mandan al WhatsApp del grado. Muy bien, niños, siempre recordándoles, así como nos debemos cuidar de estos gases tóxicos que dañan a nuestro cuerpo, ahora tenemos que cuidarnos contra este virus que nos está matando, que también es un corpúsculo molecular que no lo podemos ver, que está ingresando a nuestro cuerpo y nos está matando y no tenemos cura por ahora. Lo único que tenemos que hacer es protegernos y cuidarnos. Lávense las manos, no salgan de casa. Si van a salir, protéjense bien, pónganse la mascarilla, pónganse el cubrebocas, pónganse su mameluco y antes de entrar a casa quítense todo eso en un lugar y déjenlo ahí, báñense, ingresen a casa. Por favor, todo depende de ti, todo depende de tu cuidado. Que Dios los cuide y que los proteja. Nos despedimos hasta la siguiente sesión.